Mateo capítulo 21, versículos 23 al 32. Y hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús y nuestra obediencia a Él, nuestra obediencia a esa autoridad. Dice Mateo capítulo 21, versículos 23 al 32, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a tener unas palabras de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por este día. Gracias por poder llegar a tu casa. Gracias que tú nos traes a todos hoy aquí para poder alabarte, para poder cantarte, pero sobre todo para escuchar tu palabra. Así que oramos, Dios, que tú uses el mensaje de hoy, que tú guíes mis palabras, que seas tú hablándonos. Señor, necesitamos escucharte, necesitamos que nos hables. Hay cosas en todos nosotros para cambiar, para crecer, porque somos pecadores, somos malos, y si bien creemos en ti, todavía nos falta crecer, y oramos, Dios, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes también a poner por obra las cosas que veamos hoy. Oramos, Señor, confiando en tu guía, en que tú nos vas a estar hablando, y oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, para ponernos un poco en contexto en lo que estamos leyendo, esto está sucediendo en lo que para nosotros es la Semana Santa. ¿Recuerdan? Hace un mes casi atrás, unas semanas atrás, nosotros celebramos la Semana Santa. Ese domingo de Ramos, ese domingo cuando Jesús entra en la ciudad, entra en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo las Escrituras, sentado en aquel pollino, cumpliendo Zacarías 9, y es recibido por toda la multitud, por todo el pueblo, como un rey. La gente se saca sus túnicas, cortan ramas de las palmeras, cantan Hosana al que viene en el nombre de Dios. Todo es una alegría total, es una fiesta, están celebrando, y fue un día de mucha alegría para el pueblo. Bueno, ese día terminó, llegó el día siguiente, llegó el lunes. Y el lunes no fue un día de tanta alegría. Jesús llega al templo, entra al templo para enseñar, y ¿qué se encuentra allí? Que han transformado el templo de Dios, ese lugar que tendría que ser para la adoración, en una cueva de ladrones. Están usando la casa de Dios para hacer negocios. Hay gente que está vendiendo, lucrando con las cosas de Dios. Está vendiendo animales para sacar plata para ellos mismos. Y es allí cuando Jesús, con ese celo santo por la casa de Dios, ¿qué hace? Vuelca las mesas, tira las sillas de los cambistas y los echa. Váyanse de acá. Ustedes han convertido la casa de mi Padre, una casa que tendría que ser casa de oración, en una cueva de ladrones. Los echa del templo. Y allí dice la Escritura que estos fariseos, estos religiosos empiezan a hervirles la sangre y están mucho más decididos ahora sí a matar a Jesús. Ya lo querían hacer desde antes, desde tiempo antes, pero es como que eso los irritó mucho más y ahora van a afilar sus espadas para encontrar una oportunidad perfecta para matar a Jesús. Y eso fue el lunes. Echa a los cambistas, viene gente al templo, cojos, ciegos, Jesús los sana y sigue enseñando la Escritura. Ahora pasa otro día. Vamos al martes, lo que sería el martes de Semana Santa para nosotros. Ese día
ocurre lo que acabamos de leer. Ese día Jesús vuelve al templo, vuelve para enseñar la palabra de Dios y empieza a hacerlo, empieza a enseñar, pero cuando están allí en medio de todo eso, se acercan estos religiosos que ya estaban muy enojados, muy buscando cualquier oportunidad, la excusa perfecta para echarle mano, y se acercan a él con el objetivo de tenderle una trampa. Saben que no hay nada que sea digno de muerte en este hombre. No encuentran nada. Entonces hacen un plan. Hay que buscar algo para poder matarle, para sacárselo de arriba. Y ahí es el versículo 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Se acercan a Jesús para hacerles esta pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, la autoridad con la que Jesús hacía estas cosas, la realidad es que ya era de público conocimiento. Ya Jesús había dicho muchas veces con qué autoridad estaba haciendo esas cosas. Ya era incluso evidente para el pueblo. Dice un poco atrás en Mateo, en el capítulo 7, versículo 29, que la gente está escuchando a Jesús enseñar y dice que estaba asombrada porque lo escuchan enseñar con autoridad, como nunca los escribas habían enseñado. Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Así que ya sabían, él enseñaba con una autoridad diferente y era obvio, porque él hablaba de su propia palabra, era la palabra de Dios, era su palabra, él enseñaba su propia palabra. Pero también hay otras cosas que ellos están en mente a la hora de hacerle esta pregunta. Hay muchos milagros que han ocurrido. Ese mismo día anterior, luego de que los echa, se acercan ciegos y cojos y lo ven. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Cómo puede ser todo esto? Pero no solamente lo que ocurrió ese día, hay muchos milagros que Jesús ha hecho que ya son de público conocimiento. Los rumores y la fama de Jesús fue creciendo entre toda la nación. Sabían que sanaba ciegos, sanaba cojos, levantaba paralíticos, le daba de comer a una multitud con apenas unos panes y unos peces. El milagro más asombroso, o el que más trascendió en aquel tiempo seguramente, levantó a Lázaro de los muertos. Un muerto vuelve a la vida. ¿Con qué autoridad hace él estas cosas? ¿Quién podía hacer todo eso si no era alguien enviado por Dios? Pero no es lo único. Lo que a ellos más les estaba hirviendo la sangre era lo que pasó el día anterior. Los echó a esos negociantes, echó a los cambistas. Están haciendo un negocio con la casa de Dios y él los echa. Pero ¿quién es este? Si ellos, los líderes religiosos, lo permitieron. ¿Quién es este que viene y los echa? Entonces le preguntan, ¿con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Pero de nuevo, ellos sabían con qué autoridad lo estaba haciendo. Esta pregunta que ellos hacen no es buscando información. No es que ellos quieren saber y, wow, todo lo que está haciendo este hombre, ¿quién lo envía? Sino que lo que están haciendo es buscar tenderle una trampa. Ven todo lo que este hombre hace y es un estorbo para ellos. Y quieren sacárselo de arriba, lo quieren matar. Y lo que hacen es preguntarle para que él diga lo que tantas veces ha dicho. ¿Qué dijo él? Que él venía en el nombre de Dios. Que él era el Hijo de Dios. Que él era Dios mismo. Muchas veces lo había dicho. ¿Y ellos qué hacen? Quieren que él vuelva a decir eso para acusarlo de herejía y matarlo. Al final de cuentas es lo que termina pasando unos días más adelante. Era eso lo que ellos estaban buscando. Pero lo hacen simplemente para tener una excusa, porque ya sabían la respuesta. Por ejemplo, en Juan 5, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, dice que se acercan a él diciendo, ¿por qué él hace estas cosas en el día de reposo? ¿Cómo va a sanar a un paralítico en el día de reposo? Y él les dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo.
Y dice ahí mismo en Juan que lo quieren apedrear porque está haciéndose igual a Dios. Él está diciendo, mi Padre está trabajando. O sea, yo soy el Hijo de Dios. Y por eso quieren matarlo. Él ya ha dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Más adelante en Juan, capítulo 8, Jesús dice de él mismo que él viene de arriba. Que él no es de este mundo, viene de arriba. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, está toda una discusión allí hasta que les menciona a Abraham. Y él dice que Abraham anhelaba ver el día de Jesús. Y se da toda una discusión, pero Jesús, vos no tenés ni siquiera 50 años. ¿Cómo puede ser que viste a Abraham? Y él les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y quién era yo soy? Dios. Es el nombre con el que Dios se presenta al pueblo de Israel. Ellos lo entendieron enseguida. Yo soy. Les está diciendo, ese que habló con Moisés años antes, ese soy yo. Yo soy Dios. Lo sabían. Muchas veces Jesús lo había dicho. Otro ejemplo más, el último. Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. De vuelta, otro testimonio. Él ha dicho muchas veces que Él es el Hijo de Dios. Viene en nombre de Dios. Ya todos lo sabían. Y le preguntan, porque quieren que lo diga de vuelta, para poder echarle mano y matarle. Es el único objetivo que ellos tienen. Pero obviamente nadie va a tomar desprevenido a Dios. Ellos saben que la respuesta que Jesús va a dar, pero Jesús sabe la intención con la que ellos preguntan. Entonces les responde con otra pregunta. Versículo 24. Dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Así que lo que hace Jesús acá es, ellos vienen a tenderle una trampa, y lo que hace Jesús es encerrarlos a ellos en su propia trampa. Ellos están buscando atrapar a Jesús y Jesús con su pregunta los atrapa a ellos. Porque la pregunta vendría a ser, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. O sea, ¿con qué autoridad estaba bautizando Juan? ¿Era alguien enviado por Dios para bautizar? ¿O era un hombre que simplemente se le ocurrió, era un falso profeta, se le ocurrió salir a bautizar? Y esto los pone a ellos en un aprieto. Si responden con sinceridad, con verdad, los va a poner en un aprieto, porque si ellos responden esa pregunta que Jesús les hizo, van a responder su propia pregunta. Van a responder que Juan dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Si Juan era un enviado de Dios, si Juan era realmente un profeta de Dios, si él bautizaba en verdad, tenía la autoridad de Dios, entonces la autoridad de Jesús era de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después dice, este hombre es de quien yo les estaba hablando. Él es el que es antes de mí, aquel que yo no era digno de desatar los cordones. Él es Dios, he aquí el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 33 al 34, dice Juan el Bautista, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar? Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. Así que si ellos decían, el bautismo de Juan
tenía la autoridad de Dios. Lo que Juan dijo acerca de Jesús tenía la autoridad de Dios. O sea, Jesús era el Hijo de Dios. Si ellos respondían con sinceridad, iban a responder su propia pregunta y se iban a quedar expuestos sin ninguna excusa. Y ellos tendrían que haber respondido con honestidad. Decir, bueno, el bautismo de Juan era de Dios. Lo hacía con autoridad de Dios. Todo el pueblo lo sabía. Pero saben que si hacen eso, si responden honestamente, quedan expuestos ellos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, la otra opción. Si decimos de los hombres, ¿qué pasa? Todo el pueblo reconocía que Juan era un profeta de Dios. Todo el pueblo lo sabía. Y si decía que Juan era un falso, o sea, que su bautismo era de los hombres, era un falso, entonces el pueblo se la iba a agarrar contra ellos. Tampoco le servía. Respondieran los que respondieran, iban a quedar pegados, iban a terminar mal. Así que eligen mentir. Eligen decir, no sabemos. Era la única respuesta que podía llegar a hacerlos zafar. No sabemos. Es la pregunta, es la respuesta que les conviene. No sabemos. Y Jesús sabe. No es que no sepa. Ya hay demasiado testimonio. Ya hay demasiada evidencia de que Juan era un profeta de Dios. Entonces, tampoco yo les voy a responder su pregunta, dice él. Como ustedes no me quieren responder porque no es que no sepan, simplemente no quieren responder, yo tampoco les voy a responder la pregunta que ustedes me hacen. Dice el versículo 25, vamos a leer esto. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. De vuelta, por si no se entendió ahí, no es que ellos no sepan, ellos saben. Y como ellos prefieren mentir y esquivar la pregunta de Jesús, entonces Jesús dice, tampoco yo les voy a responder, porque ustedes no me están queriendo responder. Ya han quedado expuestos. Respondieran lo que respondieran a esa pregunta de Jesús, estaban expuestos. Pero Jesús no les va a responder directamente la pregunta, sino que les va a dar una parábola. Les va a responder de una forma indirecta. Y no solamente les va a responder, sino que va a llevar la discusión al siguiente nivel. Vamos a leer la parábola. Dice, hablándoles Jesús a ellos, dice, no les respondo, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora, en un sentido, si nosotros leemos la historia completa, ellos le hacen esta pregunta, Jesús le responde con otra pregunta, y al final nadie se responde. Y Jesús salta con esta historia. ¿Está cambiando Jesús de tema? ¿Está pasando a otra cosa? No, para nada. Lo que está haciendo es, de vuelta, llevar la discusión al siguiente nivel. Llevar el tema al siguiente nivel. Porque no es que a ellos les falte información. Ellos ya saben la verdad. El problema es el corazón. El problema es qué hacemos con esa
verdad. Jesús pasa a la discusión de ¿con qué autoridad haces esto? A quién realmente obedece la autoridad de Dios. Porque de nuevo a ellos no les falta información, les falta disposición. No les falta información, no necesitan datos. Les falta disponer su corazón para obedecer a la autoridad de Dios. Y eso es lo que Jesús va a hacer y los va a dejar en evidencia. El problema de ellos es que ellos conocen, saben, lo han visto, saben que Jesús es el Mesías, conocen las Escrituras, ven las profecías cumplirse en Él, ven los milagros, ven las señales, ven la autoridad con la que enseña y lo quieren rechazar igual, porque no es su Mesías, no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos querían, no es lo que a ellos les sienta cómodo, era algo mucho mejor, pero quisieron rechazarle. Entonces Jesús va a tratar con el corazón de ellos. Vamos a analizar un poco más la historia, la parábola. Dice de nuevo, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. O sea, Jesús, para tratar con ellos, va a contar una historia. Recuerda una parábola, es una historia de las cosas cotidianas, pero que tienen una enseñanza espiritual. Hay una enseñanza en lo que Jesús está contando. Y le dice, un hombre tiene 2 hijos, un hijo al que se le acerca le dice: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Lo que se acostumbraba a esa viña seguramente iba a quedar para ellos cuando el padre no esté. Entonces, ve a trabajar en esta viña que en el futuro va a quedar para ti. Ve a trabajar hoy. Y este hijo, no sé, no quiero, no voy a ir. Capaz era invierno, capaz estaba en esta época y había que levantarse temprano a ir a trabajar en esa viña. Cuesta levantarse temprano, ¿no? En esta época dijo: está muy frío para salir ahora, mejor no voy, ¿no? Dice que lo manda a ir a la viña y él no quiere. Rechaza, desobedece. No voy a ir. No quiero ir a trabajar a la viña. Así que el padre se va en busca del otro hijo. Pero mientras tanto este hijo empieza a reflexionar y dice, capaz, ¿no? ¿Cómo voy a responderle así a papá? ¿Cómo voy a desobedecer de esta manera? ¿Qué locura estoy haciendo? Así que se arrepintió, se levantó y fue. Al final obedeció. Fue a trabajar a la viña. Pero mientras tanto el padre estaba yendo a buscar al otro hijo. Llega con el segundo y le dice: Hijo, ve a trabajar en la viña. ¿Y qué le dijo este? Sí, papá, voy. Enseguida, ya salgo, ya estoy ahí, estoy por salir ya. Y al final no fue. Al final se quedó. Rechazó. Parecía que iba a obedecer. De la boca para afuera, sí, papá, con alegría voy. Pero en los hechos se quedó. Desobedeció. Al final desobedeció a su padre. Entonces Jesús les pregunta, les dice: ¿quién de los dos al final hizo la voluntad del Padre? Y ellos esta vez sí responden, y responden bien. El primero. El primero al final hizo la voluntad del Padre. Al principio rechazó, tenía que ir y desobedeció, no quiso. Desobedeció porque no era una sugerencia. No es: hijo, si querés, hoy anda a trabajar a la viña, si te pinta, si tenés ganas, si tenés tiempo. No, hijo, ve a trabajar a la viña. Y él desobedeció, no quiso. Pero al final, arrepentido, fue. Y el segundo hijo desobedeció a su padre al no ir a trabajar en la viña. Y así Jesús le revela la enseñanza de esta parábola. Dice más adelante, versículo 31, Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús le revela cuál es la aplicación o de qué se trata esta historia. Básicamente, Dios es el Padre que está mandando a sus dos hijos a ir a la viña, a obedecerle. Viene a un hijo y le dice: hijo, ve, haz esto, como ya hablamos. Al principio no obedece, después sí. ¿Y estos a quiénes representan? Dice Jesús mismo: a los publicanos, a las rameras. Estas personas que en su estilo de vida están viviendo en contra de Dios, están viviendo en desobediencia a Dios. Dios dice: no hagan estas cosas, vivan de esta manera, y ellos desobedecen. No están viviendo como Dios quiere. Pero ¿qué pasó? Apareció Juan el Bautista predicando, enseñando el arrepentimiento. ¿Y qué hicieron? Escucharon el mensaje y se arrepintieron. Dejaron eso, dejaron esa vida. Al principio decían: Dios, yo no quiero no robar, los publicanos. Dios, yo no quiero no vender mi cuerpo para tener dinero, las rameras. Pero cuando escucharon el mensaje de Dios, la voz, arrepiéntanse y crean, al final obedecieron. Sí hicieron la voluntad de Dios. Creyeron en Jesús. Él perdonó sus pecados y ahora sí, como aquel hijo, están viviendo para Dios. Como aquel hijo se arrepintió y fue. No esperó 3 semanas, se arrepintió y fue. Estas personas se arrepintieron y están viviendo para Dios. Ahora, el segundo hijo, los que dicen que sí, los que aparentemente de la boca para afuera obedecen a Dios, pero en sus hechos lo rechazan, son ellos. Son los hipócritas, son estos religiosos que dicen, eran conocidos en la nación como supuestamente los más santos, dicen seguir a Dios, dicen obedecer a Dios, pero en sus propias vidas están viendo al Mesías, están viendo todas las señales, toda la escritura cumplida en Él, y lo rechazan. Con la boca dicen, pero en la realidad no hacen, realmente no obedecen a Dios. Y esto habrá sido un cachetazo. Para ellos habrá sido un cachetazo. Y les está diciendo: ellos, estos que ustedes desprecian en la sociedad, los publicanos, las rameras, los pecadores, ellos me creyeron y van a ir al reino de Dios. Y ustedes, hipócritas, no van a ir, porque no se arrepienten de su pecado. Y el punto central de la parábola es que obedecer en hechos, es más importante que obedecer de la boca para afuera. No importa lo que alguien dice, no importa si alguien dice que obedece, si en sus hechos, en su vida, se ve que no. Vos podés decir lo que quieras, pero si en tu vida no se ve obediencia, entonces eres un falso, eres un mentiroso. Eso es lo que Jesús te está diciendo a ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es Jesús tratando con ellos. Jesús tratando con los hipócritas, con los religiosos. Jesús tratando con ellos. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Podemos sacar algo de acá? ¿Hay algo que se aplica a nuestras vidas? Y sin duda que sí, hay mucho que tiene que ver contigo y conmigo. Hay mucha verdad, hay mucha enseñanza que podemos sacar para nuestras vidas. En primer lugar, sería la conclusión de la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La parte de la pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ellos vienen con el fin de poner una trampa, pero le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y eso tiene una importancia para nosotros. Nosotros también podremos creer en la autoridad de Jesús.
Tú y yo podemos creer en Jesús, en que Él es el Hijo de Dios, porque hay suficiente evidencia de que Él realmente es el Hijo de Dios. Podemos creer. No es una locura creer en Jesús. No, Él tiene autoridad. Él es el Hijo de Dios. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que nos encargó, es digno de seguir porque Él tiene la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Así que tú y yo podemos creer. Él es el enviado de Dios. Podemos creer en Él. Podemos creer en su autoridad. Pero en segundo lugar, no podemos quedar allí simplemente. Jesús no lo dejó allí. Jesús elevó la discusión, como decíamos. Y la segunda conclusión que tenemos que sacar es la conclusión de la segunda parte, la conclusión de la parábola, de la historia que Jesús les cuenta. Y es que si realmente creemos en Él, si realmente creemos en su autoridad, si es verdad que tú y yo somos creyentes, entonces se va a ver reflejado en nuestras vidas. Se va a ver reflejado en cómo vivimos. Porque tú y yo podemos estar en el caso de algunos de estos hijos, en los que al principio dicen no, no quiero, rechazan, viviendo lejos de Dios, en desobediencia. Pero si te arrepientes, como hizo aquel hijo, si tú te arrepientes, si tú hoy no tienes a Cristo en tu vida y te arrepientes, tienes perdón de pecado. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado, Jesús puede perdonar tus pecados. Como lo hizo con estos publicanos y rameras, lo más despreciado de la sociedad. Hicieron cosas terribles, según ellos. Pero Jesús perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Porque se volvieron a Dios. Dejaron su mala vida y se aferraron a Jesús. Creyeron en Él. Así que si tú eres como este primer hijo que está viviendo en desobediencia a Dios, puedes creer en Él. Puedes arrepentirte. Y Él va a darte el perdón de tus pecados. Pero el segundo caso, y es el que quizás puede llegar a aplicarnos a la mayoría hoy aquí, es el caso del segundo hijo. Aquellos que dicen, sí, te obedecemos. Y la mayoría de nosotros hace años que estamos en la iglesia. Hace años que venimos acá. Hace años que, profesamos ser cristianos. Hace años que decimos, hace años que nos juntamos, hace años que nos vemos. Parece que sí. Parece que obedecemos. Pero obedecemos. Pero creemos realmente. No solamente de la boca para afuera. Creemos realmente en Él. Nuestras vidas reflejan que realmente creemos en Él. La Biblia dice que debemos amar a Dios. Es muy fácil decir, te amo Dios. ¿Pero le amas? ¿Amas a Dios? Juan dice en primera de Juan que si amas a Dios, vas a amar a tus hermanos. ¿Amas a los hermanos? No de la boca para afuera, no simplemente decir eso. Decir sí, amado hermano. ¿Amas a los hermanos? Si no amas a los hermanos, tu profesión es falsa. En hechos, en actos, amamos en la vida real a los hermanos. Es muy fácil decir amado hermano, pero después murmuramos y le damos palo y le sacamos el cuero. Eso no es esperable de un cristiano, no es lógico en un cristiano. Hay más, tengo algunos casos más. Hablamos de arrepentimiento. En la iglesia se habla de arrepentimiento, ¿verdad? Hace años se predica de arrepentimiento. ¿Pero nos arrepentimos? ¿Te arrepientes realmente de tus pecados? ¿Estás en una constante confesión a Dios de tus pecados? ¿Arrepentido? Es fácil hablar de arrepentimiento, pero nos arrepentimos. Estamos buscando
confesando, incluso poniéndonos en vergüenza con otros, exponiéndonos, diciendo, hice esto, caigo en esto, lucho con esto. ¿Lo haces? Hablamos del perdón. Es fácil hablar del perdón, pero ¿perdonas? ¿Perdonas a otros? ¿O tienes raíces de amargura de años, de cosas? Porque una vez alguien me dijo que no sé qué y hace años que vengo arrastrando eso. Y hablamos del perdón. Dios te perdona, pero ¿perdonas? ¿Perdonas tú a los demás? Es fácil decir que servimos a Dios, pero ¿servimos a Dios realmente? En nuestros corazones, lo hacemos con compromiso, realmente queriendo servirle a Él, agradarle a Él, darle honra a Él, o es para nosotros, o es a nuestras formas o cuando nos conviene. ¿Servimos realmente a Dios? Tengo algunos casos más. Luego vamos a hablar de las finanzas en un rato, después de la reunión. Es fácil decir que creo en Dios, que confío en que Él me sustenta, pero por lo menos ofrendamos, sacamos de lo nuestro, nos sacrificamos para ofrendar. Es fácil cantar. Cantamos. Yo el domingo pasado Daniel me había dado este texto hace algunas semanas y estaba reflexionando y algunas canciones no cantaba pensando y diciendo, ¿realmente yo podría estar cantando esto? Cantamos hoy ahora, Cristo fiel te quiero ser. Y cantamos todos, y qué lindo. Pero ¿realmente quieres ser fiel? ¿Realmente en tu vida se ve fidelidad? ¿Realmente estamos dejando cosas para serle fiel? De verdad, no con la boca, no cantando simplemente, no diciendo palabras vacías. ¿De verdad quieres ser fiel? Esto para mí por lo menos fue un cachetazo importante. Incluso si fuese honesto, no podría ni siquiera cantar. Cuando veo mi vida, no. Pero realmente queremos ser fieles, queremos obedecerle. Es muy fácil aparentar ser un cristiano. Es fácil decir soy cristiano. Es fácil aparentar acá en la iglesia, pero en tu corazón vives realmente como un cristiano. Ese es el problema. La realidad a la cual nos enfrentamos al estar, gloria a Dios, muchos años juntos acá en la iglesia. Pero tengamos cuidado de no engañarnos a nosotros mismos. Jesús le dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hay personas en las iglesias que se van al infierno. Y van hace años, pero en sus corazones realmente no creen. Son como los religiosos. Son como estos que dicen de la boca para afuera, cumplir con cosas. Dicen que aman, dicen que creen en Dios. Pero sus actos demuestran que no. ¿Hay alguno de nosotros en esto? ¿O estamos viviendo una religión nada más? Si este es tu caso, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para nosotros. Todavía hay esperanza para aquel que vive simplemente una religión. ¿Cuál es la esperanza? Jesús. Si se arrepiente y cree, si te arrepientes y crees, entonces Él te perdona. Él te perdona de tu religión. Él te perdona de vivir una mentira. Él te perdona. Y ahora sí puedes vivir fielmente a Él. Pero tenemos que tener cuidado, no ser como ellos, que escucharon esto y lo terminaron matando. No les importó. ¿A ti te va a importar? Vivamos no solamente una religión, sino vivamos realmente como hijos de Dios.